Saludo a todos ustedes, hermanos, que se unen a la transmisión de esta Eucaristía. Hoy es nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba clamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinando a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, ya era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, y así se lo digo a ustedes ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me haya negado 3 veces. Palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a hacer una reflexión sobre la palabra que escuchamos en este día, Martes Santo, en este día en el que se caracteriza por contemplar a Jesús ya sufriente, ya Jesús expectante a su pasión. Y hoy inicia el Evangelio mostrándonos cómo se sentía Jesús momentos antes de su pasión. Estando con sus discípulos allí compartiendo en la mesa, en esa última cena que habían preparado para celebrar la Pascua, Jesús estaba conmovido profundamente, nos dice el Evangelio de hoy. Jesús lo movían sentimientos, pues, de lo que se avecinaba en su pasión, en su muerte. Jesús, turbado quizás un poco en esa tristeza en el corazón, al saber que uno de sus discípulos le entregará. Y por eso Jesús estaba conmovido profundamente. En la mesa estaban sus apóstoles, las personas más cercanas a Jesús, aquellos que Jesús miró con misericordia y los llamó para ser sus discípulos, para ser sus apóstoles. Y uno de esos que compartía la mesa, que mojaba el pan en la misma copa que Jesús, fue el que lo entregó. Y aquí tenemos una escena que nos puede llamar mucho a reflexionar a nosotros que también nos llamamos discípulos de Jesús. Jesús estaba en la mesa y estaba compartiendo con ellos, con sus cercanos, con sus discípulos. En cierta forma nosotros, cada vez que participamos de la misa, recreamos esta escena. Participamos en el sacrificio pascual, que es la Eucaristía. Actualizamos ese misterio y ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y al sentarnos cerca del altar, pues nos sentamos en la misma mesa con Jesús. Compartimos de su pan y de su vino, que es su propio cuerpo y su propia sangre. Entonces nosotros pudiéramos identificarnos con estos discípulos que cenaban con Jesús. Cada vez que participamos de la misa, cenamos, ofrecemos el sacrificio y cenamos con Jesús. Jesús que es el altar, Jesús que es la comida, Jesús que es el sacerdote que ofrece también ese sacrificio.
Y si volvemos un poco atrás, antes de este relato de la pasión de Jesús, recreamos la escena cuando Jesús fue al monte a orar y en profunda oración llamó a sus apóstoles, a sus discípulos. A cada uno lo conocía personalmente y los llamó por su nombre. De entre tantos que estaban allí, escogió a estos 12 apóstoles para predicar junto a ellos, para enseñarles sobre las Escrituras, para enseñarles a ser hombres de verdad, lo que significa esa correspondencia de amor a Dios. Y Dios fue llamando a cada uno desde su propia realidad. Recordemos, por ejemplo, a Mateo, que era recaudador de impuestos, a otros de los discípulos que eran simples pescadores. Jesús fue llamando de entre todos a estos hombres y los escogió para una misión particular, con sus realidades particulares, con sus defectos, con sus virtudes. Pero Dios, que los llamó a sus discípulos, no todos santos en el momento que Jesús quizás los escoge para esta llamada a ser apóstoles, pues tenía algo que tiene Dios con nosotros. Dios confía y Dios espera. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Jesús se fijó quizás en estos hombres que en el momento de su elección no eran perfectos, no eran santos? Porque Jesús pues les iba a enseñar cuál era el camino de santidad, de salvación, y sobre todo porque Dios espera y confía en nosotros, en que tenemos esa capacidad de corresponder al amor que Él nos ha manifestado primero. Y esa llamada de Jesús a esos apóstoles es ese signo de amor que Jesús tiene con ellos. Les llama para estar con Él, para estar cerca de Él. Y en la esperanza de que estos discípulos pues correspondan al amor que Jesús les ha manifestado y puedan aprender a ser hombres, a ser cristianos. Y por eso Jesús estaba conmovido, porque puso su confianza y su esperanza en estos discípulos suyos. Y pudiéramos pensar, ¿por qué Jesús no impidió que Judas lo entregara? ¿Por qué no hizo algo para detenerlo? ¿Por qué no le dijo a los demás discípulos, a los demás apóstoles, detengan a Judas que me va a entregar? Primero, tenía que cumplirse lo que estaba escrito en las Escrituras y la voluntad del Padre que sobrepasa todas estas cosas. Una historia de salvación que se debe cumplir. Jesús no rechaza su entrega y su sacrificio. Y segundo, por algo que Dios respeta profundamente en nosotros, y es la libertad. Cuando Dios nos creó, nos dio algo que se llama libertad. Todos somos libres de aceptar o no el plan de Dios. Pero Dios espera, Dios confía, porque todos tenemos la capacidad de corresponder a su amor. Y Jesús estaba conmovido porque uno de sus discípulos pues no logró corresponder a su amor y le entregó, ese que estaba cerca de él. Y aquí vemos la experiencia de cada uno de sus discípulos. Juan, un discípulo al que amaba tanto. Juan se acerca a Jesús, aprovecha ese sentimiento de amor para preguntar quién es. Otro de sus discípulos, Pedro, el que estaba allí al frente quizás de los demás, quiere ser el valiente, quiere decir yo te voy a proteger. Y Jesús le dice, tú me vas a negar. Todo eso estaba en el corazón y en el pensamiento de Jesús, aunado a que iba a ser entregado, a que iba a padecer y a que iba a morir. Y los suyos, sus cercanos, todavía no habían correspondido plenamente a esa llamada de amor que Él les había hecho. Todo esto nos invita a reflexionar en este Martes Santo sobre nuestra relación con Jesús. ¿Qué discípulos somos? Ahora que estamos cerca de su altar, que compartimos su mesa, que cenamos junto a Él, ¿qué discípulo soy? ¿Soy Judas? ¿Soy Pedro? ¿Soy Juan? ¿Qué discípulo, qué apóstol soy con Jesús? En esa reflexión que podemos hacer de esta palabra, pidamos hoy al Señor y al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de serle fiel a Jesús y de corresponder a su amor. Somos libres, porque Dios nos ha hecho libres, pero todos tenemos la capacidad y la oportunidad de amar a Dios sobre todas las cosas.
Pidamos hoy al Señor esta gracia de serle fiel y a nuestra Madre María que nos acompañe en este camino a la cruz. Amén. Antes de compartir el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, reconozcamos nuestras limitaciones y necesidades y pidamos a Dios que nos escuche y bendiga al pueblo que redimió con la sangre de Jesús. Y digamos a cada petición: escúchanos, Padre. Para que Jesús, que nos llamó a ser sus testigos, nos dé su gracia para dar frutos de santidad y buenas obras, y para vivir unidos a Él, roguemos al Señor. Para que la Iglesia siempre se acoja a Jesús, en Él, se vea libre de sus enemigos y encuentre en su cruz y resurrección su refugio y salvación, roguemos al Señor. Para que cuantos de alguna manera han traicionado su fe y sus principios arrastrados por la seducción del pecado y la indiferencia, contemplando a Cristo que dio su vida por ellos, vuelvan a Él y le invoquen como Dios y Salvador, roguemos al Señor. Para que el bautismo que van a recibir los catecúmenos los purifique de sus fallas, les llene del Espíritu Santo y los haga ser testigos convencidos y coherentes del Evangelio de Jesús, roguemos al Señor. Para que los que trabajan social o apostólicamente en favor de los más pobres no cesen en su empeño por transformar nuestra sociedad, roguemos al Señor. Para que como Jesús demos nuestra vida por nuestros hermanos y busquemos el reino de Dios y su justicia, roguemos al Señor. Acepta, Señor, nuestras oraciones y haz que la colaboración de los misterios de nuestra fe nos haga cada vez más fieles en la vivencia de nuestra vocación cristiana y más firmes en el seguimiento de Jesús, el crucificado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad este pan y este vino que te presentamos y conceda a cuantos quieres hacernos partícipes del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, llegar a poseerlo plenamente en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso,
Los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
Ahora les invito a realizar conmigo esta oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo Jesús. Amén. Oremos. Por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir unidos a Cristo, pueden ir en paz.